puede tener una idea delirante sobre una alucinación que tiene, ¿cierto? También puede tener ideas delirantes sin alucinaciones. No van unas con otras, lo que quiero decir. No van como pegadas siempre. Eso. Y bueno, quiero, antes de llegar a la esquizofrenia, ¿cierto? Que es como es la psicosis, yo creo que más estudiada hasta el día de hoy. Quiero hablar como de otras menos conocidas. Eh, Hasta el momento se entiende más o menos la lógica digamos, de esto que yo les digo, del juicio de realidad, el sentido de la realidad, las alucinaciones, los delirios. ¿Me van siguiendo? ¿El silencio otorga? Sí, por acá al menos. Muy bien. Ya. Si algo no queda claro, por favor, deténganme. ¿Ya? A ver. Si ustedes lo piensan estrictamente, los sueños que uno tiene todas las noches, son alucinaciones. Funcionan como alucinaciones visuales, de hecho. Pero cuando uno despierta, ¿cierto? Puede hacer el juicio de decir, chuta, el sueño que tuve, ahora desperté el sueño. Los sueños son imágenes, de hecho, uno sueña con imágenes. Bueno, hay personas que sienten olores también, pero principalmente los sueños tienen el carácter de lo visual. Las alucinaciones no necesariamente significan que uno esté psicótico. Porque, por ejemplo, uno puede tener alucinaciones, ¿cierto? Estando, por ejemplo, con marihuana y decir, oh, ya estoy viendo leceras, así como y reírse, ¿cierto? Pero no tomarse con eso, o sea, no quedar como interpelado por la alucinación. Pero si uno está delirando, está psicótico sí o sí. Digamos, el delirio habla ya más, cuando uno dice el paciente tiene ideas delirantes, lo mismo que decir el paciente está psicótico. Ojo con eso. A ver, a propósito de las causas de la psicosis, ¿cierto? Uno piensa en tres posibles causas de la psicosis. La primera es la que ya les dije, la exógena, ¿cierto? Que debido a un consumo de alguna sustancia, ¿cierto? El paciente se le fueron los enanos al bosque, como decimos, como que se fue a Melmax, se psicotizó, pero remiten cuando se desintoxica. La otra psicosis es de carácter, por así decirlo, tiene un carácter más orgánico. Uno dice, hay cierta, digamos, en el orden del sistema nervioso, del cerebro, ¿cierto? Hay ciertas alteraciones que generan el estado psicótico. No sé si ustedes sabían, pero Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, tenía epilepsia, o tenía al menos síntomas de epilepsia. Porque esto de achicarse, engrandecerse, ¿cierto? Esta cuestión de que uno ve como en el cuento Alicia en el País de las Maravillas, son vivencias digamos, de la epilepsia. Los pacientes epilépticos, dependiendo de la zona del cerebro, digo, donde tengan el daño, van a tener una tendencia a tener alucinaciones, ya sea olfativas, ya sea visuales, ¿cierto? Y esas son, ¿cierto?, alucinaciones de carácter orgánico porque responden a un tipo de daño o de deterioro al sistema nervioso central. La esquizofrenia también se piensa como una psicosis de origen más orgánico, porque uno puede ver en los pacientes esquizofrénicos que en la familia, ¿cierto?, hay familiares no muy lejanos con esquizofrenia, porque tiene un componente heredable genéticamente. La esquizofrenia se explica sobre todo con una cierta vulnerabilidad biológica, genética, digo, a padecer la enfermedad, una carga genética. Y la última fuente de la psicosis, ¿cierto? Que es la más, ¿cómo podría decirse?
Yo creo que es más difícil de englobar. Son las psicosis de carácter estructural de la personalidad. Ya es que no es que el paciente tenga un episodio psicótico o que esté cursando un brote, sino que su personalidad tiene digamos, como estructura, tiene una fragilidad que tiende a, por así decirlo, a usar lógicas psicóticas o a psicotizarse, como que uno habla de una cierta fragilidad del yo. Y que no es estrictamente, no es una enfermedad, sino que más bien es la parte de la forma de ser de ese paciente. No sé si se entiende bien esto. Pregúntenme, por favor, si no queda muy claro. ¿Tiene algún caso de algún paciente con este tipo de causa de psicosis? ¿Qué dijo? ¿No es parte de una enfermedad? Dos preguntas. Un caso de la estructura de personalidad psicótica. Sí. Y otra pregunta me dijeron si es una enfermedad o no. ¿Ustedes vieron los ejes del DSM? El 1, el 2, el 3. Sí. Lo han visto, ¿cierto? ¿Se acuerdan del 1 y el 2? El 1, ¿cierto? El eje 1 son los trastornos psiquiátricos, digamos, los más clásicos. Y el 2, el eje 2, el eje de la personalidad, ¿cierto? Los primeros dos tipos de psicosis que yo les digo, la exógena y las orgánicas, por así decirlo, son del eje 1 y se consideran como enfermedades o como estados alterados de la conciencia. En cambio, cuando hablamos de una personalidad psicótica, ya no estamos en el eje 1, estamos en el eje 2. Porque no es que el paciente esté enfermo, sino que su personalidad tiene una fragilidad que la predispone a tener pensamientos psicóticos, por así decirlo. No sé bueno, voy a mencionar algún caso en adelante, pero no sé si se entiende esta distinción. Cuando uno habla del eje 1, habla de cosas que le son externas al paciente, por así decirlo, al sujeto. En cambio, en el eje 2 son propias del sujeto, son parte de él, de cómo él es. En cambio, el eje 1 son alteraciones de cómo es. Esa es como una diferencia importante de estos dos ejes. Ahora, me piden un ejemplo de un paciente estructuralmente psicótico, como de estructura de personalidad psicótica, ¿cierto? Sí. A ver, lo que pasa es que, bueno, aquí hay escuelas y escuelas, digamos, de escuelas teóricas, pero si me preguntan a mí personalmente, un paciente cuando uno dice este paciente tiene una estructura de personalidad psicótica, está diciendo que el paciente tiene, digámoslo así, como una, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que, por una cuestión netamente teórica, uno tiene que pensar que el estado de la psicosis es un estado primitivo de la mente. No sé si usted tiene algún primo chico, algún hermano chico. Por ejemplo, es bastante común que los niños tengan amigos imaginarios. ¿Han visto algún niño con amigos imaginarios? Como que son bastante comunes. Sí. O que los niños vean, por ejemplo, el conejo de Pascua, o que tengan como, uno dice, claro, son alucinaciones. La psicosis es una forma muy primitiva de funcionamiento de la mente. Es a medida que uno va creciendo que logra cachar bien hasta qué punto los pensamientos son la realidad y la realidad son los pensamientos. Es un logro del desarrollo el darse cuenta de que mis pensamientos, por ejemplo, no va a hacer que mi mamá me traiga el juguete. Para que mi mamá me traiga el juguete,
yo tengo que decirle que me lo traiga o pedirle que me lo traiga, ¿cierto? Los niños, hablo de niños chicos, ¿cierto? Uno podría pensar que si uno ve las características de un niño pequeño en un adulto, rápidamente dice, este tipo está chalado. Por así decirlo, la forma de funcionar no psicótica, entre comillas, la normal, requiere un cierto desarrollo, una cierta complejización y desarrollo de las funciones superiores de la mente, por así decirlo, la capacidad de discriminar lo interno y lo externo, el grado de madurez, digamos, hay una serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo. Y a veces no están las condiciones para lograr eso, ya sea materiales por temas de pobreza o afectivas por temas de disfunciones familiares muy importantes, ¿ya? Y ciertas funciones que nos alejan de la psicosis, que uno podría decir es como el estado primordial, el estado primero de nuestra mente, hace que se mantenga ese estado y que no se llegue a un estado de mayor integración, de mayor contacto con la realidad. No sé si ya han tenido... Bueno, yo soy de... Claramente yo soy de orientación psicoanalítica. Mi magíster fue en psicología clínica psicoanalítica. Pero la que mejor describe esto es Melanie Klein, cuando habla de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. En general se piensa así como la estructura de personalidad psicótica, que es alguien que por dificultades en su desarrollo, en su devenir como sujeto, en su devenir como, digamos, como quien es, no hubo condiciones necesarias suficientes para que pudiera funcionar de otra manera, que no sea esta con digamos así, con más dificultades en esta adquisición del desarrollo. No sé si hasta ahora se ha explicado bien, yo puedo como pensar en varios pacientes de ese estilo, pero por ejemplo, pacientes que, voy a hablar de forma bien general, como que tienen muchas dificultades al momento de poder dar cuenta de sí mismos. No logran como hilar bien su propia historia, por ejemplo. Y uno va indagando que en su niñez hubo un montón de sucesos, por ejemplo, traumáticos. Padres maltratadores o ausentes, mucha carencia emocional o económica. Uno va como hilando en cierta manera la historia infantil de sus pacientes, ¿cierto? Y llega como a notar que, por así decirlo, nunca hubo una posibilidad para estos pacientes de poder sentirse seguros, por ejemplo, en el momento de estar con otros. Siempre como que tenían una sensación de mucha, digámoslo así, como, como una suerte de funcionamiento muy precario en torno a los demás. Uno piensa, uno tiene ciertas cosas esperables para los niños, por ejemplo, que tengan amigos, que puedan jugar, ¿cierto? Y nunca falta el niño del curso, por ejemplo, que es como el raro. Yo creo que más de uno puede recordar el niño raro de su curso, por ejemplo, que tendía a aislarse, a hablar poco o a hacer pataletas incluso a gran edad, ¿cierto? No digo que, o sea, que pareciera que estoy aludiendo como a los niños autistas, y no necesariamente, pero una persona con estructura psicótica no tiene un quiebre vital. O sea, no es que pasó a ser como tienen los pacientes esquizofrénicos, ¿cierto? Que les brota la psicosis en la adolescencia y cambian para siempre. No. Uno ve que en la historia de los pacientes con estructura psicótica de personalidad siempre hubo una cuestión como continua, un desarrollo mucho más como en línea recta, por decirlo de alguna forma. Y claro, son personas que bajo mucho estrés, por ejemplo, situaciones muy estresantes o dificultades en el trabajo, tienden a
a psicotizarse. Por ejemplo, yo una vez vi una paciente que trabajaba de secretaria, ¿cierto? Y cada vez que empezaba como a descompensarse, entre comillas, empezaba a tener la idea fija de que la iban a despedir. Me van a despedir, me van a despedir. Y a eso se le sumaban más cosas. Me van a despedir mi jefe porque yo ya estoy vieja y él está viendo niñas jóvenes bonitas y como yo no soy bonita me va a despedir. Y se instala así una idea delirante en torno a eso. Cuando el jefe nunca le dijo nada que le iba a despedir, ni que nada, son como una idea que se instaló y debido a su vulnerabilidad en tiempos más frágiles, en periodos de mayor angustia, por ejemplo, se instala la idea delirante. Pero mejora. Cuando la paciente ya se compensa un poco, pues también ayudan, por supuesto. Fundamentales, de hecho. Esta idea decae o se encapsula. Pero eso puede llegar como a grados y grados. La misma paciente que yo les digo, por ejemplo, llegó a pensar que el jefe la espiaba en la casa para encontrar razones para despedirla. Así como que le ponía cámaras. No sé si hay alguna duda, si respondo bien como la pregunta del caso. Hay hartos casos así. Sí, se responde. ¿Hay alguna duda con esto? Digámoslo así, uno puede tener Una pregunta. como... ¿Sí? Una persona, por ejemplo, con estrés, claramente que puede experimentar como estas cosas psicóticas, después puede ser que nunca más las experimente o que sí las vuelva a experimentar nuevamente, como repetitivamente en el tiempo. Sí. Bueno, para responder eso te digo que una frase freudiana, que uno no es muy creativo con sus síntomas. Uno suele tener siempre los mismos síntomas. Se suelen repetir. Es difícil, tiene que haber un tratamiento terapéutico así de muy largo aliento para que los síntomas que uno tiene en torno a ciertas problemáticas dejen de repetirse. Pero lo más probable, así como estadísticamente, es que se vuelva a ser el mismo síntoma cuando haya otros periodos de mayor estrés. Los periodos de estrés sostenido son caldo de cultivo para que uno haga síntomas neuróticos o síntomas digámoslo así, según la estructura de personalidad que uno tenga, el síntoma que va a ser. Los pacientes con estructura de personalidad psicótica, cuando tengan periodos de mucho estrés, obviamente que van a tender a hacer más síntomas psicóticos. Pero sí, lo más probable es que se repitan. Eso es lo que siempre ocurre, en verdad, con todos los síntomas en salud mental. Todos los síntomas se repiten. ¿Alguna otra duda? ¿Ustedes han visto a Kemberg o todavía no lo han visto? ¿A Otto Kemberg? Que alguien me responda para saber si lo han visto o no. Ahí me suena, pero no me acuerdo. ¿Lo de las estructuras de personalidad? Claro, no. Sí, aún en el ramo, perdón, aún en el ramo, aún en el ramo no Matías, lo vamos a ver al final, los trastornos de personalidad. Ah, perfecto. Sí, es que hay un cuadradito de Kemberg que explica las estructuras de personalidad, que habla de la psicótica, la limítrofe y la neurótica, ¿cierto? Como una suerte de continuo. Bueno, ustedes van a ver personalidad después. ¿Había una pregunta o alguien que iba a decir algo? No, profe, es que yo, profe, disculpa, no, es que yo Sí. había recordado que lo vimos en psicoanálisis, Sí. pero no recuerdo como en específico. Ya, no, está bien, lo van a ver con más detalle después. Lo que les quiero decir es que esta última forma de psicosis, la estructural, por así decirlo, es la más compleja de todas y es la que tiene manifestaciones más diversas. Si ustedes van como yo me quedé en el DSM-4, no sé si en el DSM-5 seguirá así, pero
Hay una parte en que dice trastornos psicóticos. Y ahí aparecen, digamos, como en una bolsa de gatos, como que los comprimieron todos en el mismo lugar, pero son distintos. Todos los trastornos psicóticos que tienden a, o sea, los trastornos delirantes se llaman, los trastornos delirantes, que suelen darse en estas estructuras de personalidad más frágiles. Está la paranoia, ¿cierto? Que es un trastorno delirante en el que el paciente constantemente siente que hay alguien o alguienes, una entidad que le busca hacer daño, que lo vigila, ¿cierto? Está la erotomanía, que es algo que se da sobre todo en mujeres, que está como la idea de que alguien, una suerte como de eminencia o de persona importante, busca cortejarlo a uno, o seducirlo, y que lo está persiguiendo de alguna forma. Y así hay, digamos, hay varios tipos de trastornos delirantes, en los que son todos psicóticos, pero en lo que se diferencian es la forma de presentar los delirantes. Antes de pasar a la esquizofrenia, ¿cierto? Y porque imagino que íbamos a tener un break, esto dura 2 horas. En 10 minutos nos tomamos un receso, Mariela. Sí, Matías, por favor. Sí, a las 6. A las 10 6 minutos tomamos de unos descanso. 10 minutitos. Ya, por favor. antes de llegar a eso. Bueno, imagino que ya han visto parte del examen mental y han como se han dado cuenta que hay ciertos apartados que diferencian el pensamiento, ¿ya? En velocidad, estructura y contenido. ¿Han visto eso? Sí. Ya, perfecto. La velocidad del pensamiento es algo bien autoexplicativo, ¿cierto? Tiene que ver con qué tan lento o qué tan rápido el paciente puede elaborar sus ideas y comentártelas. Si un paciente está más acelerado, uno tiende a pensar que está en un estado de ánimo eufórico, podría estar maníaco. Si está muy enlentecido, muy empobrecido, uno piensa que podría estar deprimido, ¿cierto? Eso es como bastante autoexplicativo. Lo otro es más interesante, la estructura del pensamiento. Que para poder hacer esa diferencia entre estructura y contenido, digo, piensen que la estructura es la forma del contenedor del pensamiento. Y el contenido es lo que llena ese contenedor. Por así decirlo, la estructura es el vaso y el contenido es el agua, ¿cierto? La estructura impone una cierta forma al pensamiento, una cierta forma de discurrir. Y el contenido es la trama del pensamiento, es de lo que habla el paciente. Bueno, hay otros tipos de estructuras del pensamiento, pero para efectos de la psicosis, uno habla de la disgregación del pensamiento. El pensamiento disgregado, la estructura del pensamiento disgregado, es la máxima, digámoslo así, manifestación, la más grave, digo, del pensamiento psicótico, en el que no se logra la meta del pensamiento. El paciente no logra comunicar nada, sino que a uno le da la impresión de que estuviera como hablando con palabras tomadas al azar, casi de un diario, como que se pierde la conexión lógica de la idea. Se pierde la conexión lógica del tema que está hablando, el paciente se pone a hablar, atemporal, o sea, no sabía si está hablando de ahora, de hace 10 años, de la semana pasada, o de cuando tenía 5, de cuando tenía 10, de cuando tenía 20 años. Es muy difícil comprender lo que el paciente está tratando de decir. Esto es más bien propio de la esquizofrenia. La estructura del pensamiento se digrega, o sea, se deja de ser una cadena hilada de una idea a otra, lógicamente, sino que se rompe. Y de verdad es muy difícil entender al paciente de qué está hablando, porque salta de un tema a otro y no sigue una lógica comprensible para uno. No significa que no tenga lógica, pero no es comprensible para uno que lo está escuchando. Uno habla de pensamiento laxo cuando está eso, pero en menor magnitud. El paciente dice, uno escribe así en el examen mental, presenta ideas laxas porque no logran seguir una continuidad asociativa lógica
suficiente, ¿ya? Y por así decirlo, la meta del pensamiento, a ver, esto es un concepto psiquiátrico, la meta del pensamiento. Todo pensamiento que uno dirige, así como enuncia hacia un otro, tiene una meta. O sea, es decir, que tiene un sentido. Uno busca comunicar cierta cosa. Y por lo general, uno sigue el tema de las circunstancias, ¿cierto? O sea, sería muy extraño que yo en esta clase de psicosis me pusiera a hablar de mi tío Miguel, que, no sé, porque le encantaba mirar tele. Sería raro, ¿cierto? Cuando el pensamiento está laxo, está disgregado, se pierde eso, se pierde la meta. Ya no hay una cuestión como comunicativa que se adapte a las circunstancias. Los pacientes pueden hablar, si la primera vez que te ven, hablar de cuestiones como muy personales y saltar a otro tema y perderse. Es imposible seguirlos. Y el contenido del pensamiento, hay como tipos de, digamos, contenidos de pensamiento psicótico clásicos, entre comillas clásicos, ¿cierto? Por ejemplo, las ideas de persecución o de daño. Uno pone, como era que lo escribían, ideas de daño o perjuicio. El daño o perjuicio, esa es como la típica descripción psiquiátrica, de que el paciente tiene ideas delirantes, ¿cierto? Relacionadas con que alguien o algo le va a hacer daño. Ya sea los extraterrestres, o un presidente, o algún tipo de entidad maligna, o lo que sea. Si aparece ese pensamiento, ese contenido de pensamiento, uno pone pensamiento de ideas delirantes de daño y perjuicio, ¿cierto? Y uno habla que el paciente está paranoide. ¿Les dije la diferencia entre paranoide y paranoico? No se la he dicho. Cuando uno habla de paranoico, la paranoia es un diagnóstico, por así decirlo, y es un trastorno delirante. No alude al contenido del pensamiento, sino que alude digámoslo así, como al trastorno delirante que está cursando una persona con una, digámoslo así, como una estructura de personalidad que tiende a psicotizarse, por ejemplo. El paranoico organiza su experiencia en torno a este daño, ¿no? En cambio, cuando uno habla de lo paranoide, por lo general está aludiendo a pacientes con esquizofrenia con ideas de daño. Se usa más en ese tipo de pacientes. Porque lo paranoico ya es un diagnóstico. En cambio, las ideas paranoides son un signo. Ya no es el diagnóstico. Es una parte de la semiología, por así decirlo. Porque para decir que alguien tiene esquizofrenia, tengo que juntar un conjunto de signos y síntomas. Pérdida de juicio de realidad, ideas delirantes, paranoides, pseudo-alucinación auditiva. Bueno, ahí vamos a llegar a eso. Pero para poder hacer ese diagnóstico tengo que juntar un montón de elementos y las ideas paranoides son una de ellas. En cambio, cuando uno habla de un paciente paranoico, el diagnóstico ya está hecho. Uno dice paranoico, paciente paranoico, ya paciente con estructura de personalidad psicótica, que hace un trastorno delirante paranoico. Otro contenido del pensamiento psicótico típico es la idea mesiánica o espiritual, ¿ya? Bastante común como contenido delirante del pensamiento, la idea de ser una deidad, algún tipo de dios, o tener algún tipo de poder sobre lo poder divino, ¿cierto? No sé si ustedes igual son más jóvenes, pero no sé si se acuerdan del tipo de los leones. Un tipo que se tiró como a la jaula de los leones acá en el Cerro San Cristóbal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien lo vio? Sí. A él le encontraron dibujos, ¿cierto? Y escritos que hablaban de la idea que él tenía de tener poder sobre las bestias. El pobre hombre lo trataron súper mal, como en redes sociales, así como que lo funaron. Pero el caballero estaba psicótico, estaba acusando un delirio de grandeza, ¿cierto? Mesiánico, espiritual. Y eso es un ejemplo más hogareño, ¿cierto?
la idea de ser un tipo de Dios, de deidad, o tener algún poder superior. Hay otros contenidos digamos, delirantes clásicos que no son tan propios. Bueno, la idea de ser una deidad o tener poderes, ¿cierto? Es más propia de las manías, por ejemplo. Porque la manía, en la euforia, ¿cierto? Uno siente como que es invencible, que es indestructible, y tiende a tener pensamientos sobrevalorados de sí mismo. Las ideas paranoides son más propias de la esquizofrenia paranoide, ¿cierto? Y este contenido, que es el último que les voy a decir antes del receso, es gravísimo, es muy grave. Es de los pacientes que pueden ocurrir en pacientes esquizofrénicos, pero también puede ocurrir en pacientes con depresiones melancólicas, que son las depresiones más graves de todas, que se llama el delirio de Cotard, que implica que el paciente tiene la idea y siente, ¿cierto?, de que sus órganos internos están muertos o están podridos. Y que se quedan con esa idea, de alguna forma estar como muertos en vida, de que están como muertos por dentro, o que están en algún tipo de proceso de descomposición interna con su órgano. Es el delirio de Cotard, o el delirio de nihilista también se conoce. Ese es gravísimo. Y puede ocurrir en estos dos tipos de pacientes. Es bien interesante como escuchar a un paciente con eso, pero igual es como bien terrible, es una vivencia digamos, psicótica muy, muy angustiante. Porque, o sea, por último, la sensación de ser una deidad, de tener poderes, los pacientes lo viven con cierta euforia, cierta alegría, cierta potencia. En cambio, este contenido delirante es muy, digámoslo así, el paciente de verdad siente que es una suerte como de cadáver, una suerte de zombie. Eso, nos tomamos 10 minutitos y partimos de nuevo a las 6:10. ¿Les parece? Sí, Matías, por favor. Así nos Ya. vamos a preparar un café. Sí, yo también voy a un tecito, sí. Ya. Nos vemos en 10 minutos más. Nos vemos en 10 minutos. Gracias. Sí, sí.
Hola, ya estamos de regreso. ¿Llegaron, chicos? Sí, profe. Muchas gracias. Matías, cuando tú puedas, por favor. Tiene el micrófono apagado por si acaso. Gracias, no me había dado cuenta. Chicos, les quiero decir de todas maneras que lo que yo estoy haciendo ahora es extremadamente sintético. Este tema es hacerlo por un semestre, si no más, ¿ya? Como para que ustedes se queden igual con la inquietud de que esto es mucho más profundo y mucho más, digamos, enriquecido que lo que yo estoy pudiendo transmitirles ahora, ¿ya? Sobre todo para los que vayan a ser clínicos. ¿Ya? Las y los invito a investigar sobre el tema. Bueno, yo les puedo sugerir libros eventualmente si les interesa algo en especial. Pero bueno, la esquizofrenia, ¿ya? Tiene una historia bien grande la esquizofrenia. Voy a ser más sintético posible. Antiguamente la esquizofrenia se llamaba demencia precoz. Ustedes conocen las demencias, ¿cierto? Las que suelen sufrir las personas adultas mayores, como el Alzheimer, ¿cierto? La pérdida de facultades cognitivas, la memoria. Antiguamente se pensaba que esto era lo mismo que las demencias, pero a una edad mucho menor. Digamos, la esquizofrenia parte típicamente en la adolescencia, por lo que se llamaba demencia precoz, hasta que Bloiler,